Buenos días, queridos amigos y amigas. Ya hemos llegado a la segunda semana de este pequeño retiro virtual para la Cuaresma. Se acordarán que el título general no es la alegría del creyente, sino la alegría creyente, la fe como alegría. La experiencia de la fe como alegría. La Cuaresma en ese sentido no es un largo lamento, sino una larga acción de gracias. Estar todo el tiempo en acción de gracias porque todo, absolutamente todo es gracia, incluso las cosas terribles que están aconteciendo en este momento en el mundo. También para nosotros estos acontecimientos son gracia, en el sentido que son interpelaciones, que son invitaciones urgentísimas a la conversión. Y este proceso de conversión solo puede darse en la alegría, en la acción de gracias, porque el lamento mata, la alegría resucita. Y por eso creo que la fe es alegría. Para esta semana les propongo meditar y contemplar el Dios encarnado, el Dios de la carne. Creo que la gran novedad del Evangelio y de nuestra fe cristiana ya estaba latente en el Antiguo Testamento, por supuesto, pero la gran originalidad del cristianismo es lo que llamaría la divinización de la carne en Jesús. Si creemos en un Dios encarnado y que se revela en su propia carne, entonces no podemos despreciar la carne. La carne, desde que Jesús nació, desde que Jesús empezó el camino humano, la carne es propiamente divina. En la Biblia, y para nosotros, por lo tanto, la carne es un misterio muy denso, de gran densidad, que todavía no hemos terminado de contemplar, de entender, e incluso que hemos destrozado o desfigurado por otros aportes de otras culturas, especialmente la cultura griega, el helenismo y después corrientes más recientes como el jansenismo, que han desfigurado esta intuición bíblica de la divinidad de la carne. Pero cuando hablamos de la carne, no se trata solo ni primero de la corporeidad. Por eso nosotros en el credo creemos en la resurrección de la carne y no de los cuerpos. No es lo mismo. Y lo que es bello en Jesús no es que sea varón y que no sea mujer, por ejemplo, ¿no? Sino que sea carne, que es la condición humana plena de todos y de todas nosotros en nuestras diversidades y diferencias. Si la carne fuera solamente la corporeidad e incluso en una visión escrupulosa, culpabilista, la obsesión por la sexualidad, si la carne fuera solamente el cuerpo y el cuerpo solamente sexo, entonces solo podríamos decir que la carne es una cárcel, como dice Platón en el mito de la caverna. No, para la Biblia la carne no es una cárcel de la que habría que salir, sino un espacio abierto y vital de la criatura. Es el espacio vital, es la vitalidad creativa de la criatura. Sin la carne no hay creatividad, no hay vitalidad y además no habrá fe posible para nosotros, discípulos y discípulas de Jesús. Desde la Biblia, desde el primer momento, y Pablo lo va a manejar de manera sutil en sus diferentes cartas, la carne representa lo que me atrevería a llamar la sublime debilidad, el admirable inacabamiento,
la belleza de lo que es permanente proceso, o la contemplación del límite como entrada a lo humano en toda su belleza. El límite como puerta, ¿no? Para separar una casa de su jardín hay una puerta, pues es un límite entre el jardín y la casa. Yo diría que el límite que constituye la carne es esta puerta que se abre a lo profundamente humano. Y si damos el salto típicamente cristiano de la fe trinitaria, la carne entonces es la revelación indispensable del amor. La palabra se hizo carne, nos dice el prólogo de San Juan. El Hijo es la puerta a la Trinidad, ¿no? El Hijo que asume el límite sublime de la carne se vuelve puerta, como dice en la parábola del buen pastor, también en San Juan, ¿no? Del rebaño, es la puerta que da acceso a lo infinito de lo divino trinitario. Imposible entender y asumir en nuestra fe encarnada el misterio de la Trinidad sin pasar por la puerta de la carne de Jesús, ¿no? Indispensable revelación trinitaria en Jesús encarnado. Lugar, entonces, del don divino por excelencia, no solamente puerta de entrada al misterio, sino puerta de entrada del misterio trinitario hacia nosotros. La carne de Jesús es el lugar del don divino por excelencia. Bueno, si así es, yo creo que hay que trastornar muchas cosas, porque en la Cuaresma tenemos la costumbre de luchar contra la carne, ¿no? Contra los pensamientos, las apetencias. Sí, hay una lucha contra algunos aspectos de este inacabamiento, que es el egocentrismo, que es la violencia, el egoísmo, etcétera. Sí, hay que liberar a la carne. No es tanto encerrarla, no controlarla, no encarcelarla en nuestra voluntad. ¿No? Es liberarla de nuestra violencia y liberarla del egocentrismo. Si se trata de eso en el caminar cuaresmal, entonces hay que pasar de lo que llamaría, con un poco de humor, una encarnación desencarnada a una resurrección de la carne. Creo que es eso la cuaresma, ¿no? Pasar de una encarnación desencarnada, incluso con todas estas tentaciones, ¿no? De esta carne desencarnada a una resurrección de la carne en el misterio pascual. Hay que denunciar entonces una cierta visión gnóstica que la tenemos todos adentro inconscientemente, que dice el gnosticismo es que el cuerpo es una decadencia del espíritu, ¿no? Es como si la dimensión espiritual de la realidad se hubiera decaído, una decadencia, y que entonces el conocimiento sería una manera de volver a subir al lugar del espíritu, desencarnándonos, ¿no? Saliendo de la carne. No, el cristianismo es exactamente lo contrario, aun si muchísimas expresiones pretendidamente espirituales son pesimistas en cuanto a la carne, ¿no? He citado hace un momento el jansenismo, que marca todavía muchos sectores de la iglesia. Esta visión pesimista de la carne, este desprecio y este miedo de la carne, es obra de transformación. Hay que liberarnos de todo esto y quizás sea una buena resolución de la cuaresma, liberarnos del desprecio, de la culpabilidad, del miedo a la carne. La verdadera belleza es la sublimidad de la carne y no el desencarnamiento, no sé si existe la palabra, ¿no? Pero la belleza, pues, es la belleza. Solo puedes ver lo que es carne,
No puedes contemplar un paisaje sin que sea carne. No puedes admirar la belleza de un niño si no es en su carne, es decir, en su debilidad, en su límite, en su inacabamiento, en su posibilidad de entrada y de salida. Y ahí está nuestra fe en la resurrección. San Benito dice que hay que esperar, ¿no? Durante la Cuaresma hay que esperar la santa resurrección en la alegría, ¿no? En la alegría. Nuestra fe en la resurrección de la carne en Jesús no es una cosa mezquina también, ¿no? Si nuestra imagen de la resurrección a veces es tan mediocre, tan mezquina, tan ingenua también. Muchas veces pensamos que la resurrección en la cual creemos para nosotros es simplemente la recuperación de nuestro cadáver o del cadáver de las personas amadas. No, no, no. La resurrección de Cristo es algo mucho más enorme. No es la esperanza de recuperación de un cuerpo disuelto, es la glorificación permanente y la reconciliación de nuestra experiencia carnal que se vuelve eterna. Eso es, ¿no? La resurrección de Cristo es la glorificación y la reconciliación de la carne que se vuelve eterna, ¿no? Vuelvo a decir, la carne más allá de la corporeidad, más allá de todo ese complejo de complejo, ese complejo de complejos que tenemos a propósito del cuerpo y de la sexualidad. Si es así, la Cuaresma no consiste en castigar la carne y sus apetencias, no solo, por lo menos, sí, yo creo que hay que luchar, hay que denunciar, más que luchar, hay que denunciar, ¿no? Porque somos cómplices del egocentrismo, somos cómplices de la violencia, ¿no? Entonces hay que desenmascarar esta complicidad con el egocentrismo, con la posesividad, con la bulimia del otro, ¿ya? Liberar todo esto, denunciar, tomar conciencia, para que todo esto pueda ensancharse y verdaderamente resucitar. La semana pasada terminé mi meditación con esta frase de San Pablo: para mí vivir es Cristo. Y creo que podríamos decir hoy día que vivir es Cristo en la medida ya en que ya empezamos a resucitar, es decir, a liberar la carne y la experiencia carnal de todas sus ataduras no evangélicas, no cristianas. Aquí creo que la interpelación de Freud, el fundador del psicoanálisis, el que nos hizo descubrir el inconsciente, y sobre todo las críticas radicales de Nietzsche, son realmente muy fecundas, muy provechosas para nosotros, porque justamente ellos contemplaban las alienaciones, esta encarnación desencarnada de los cristianos, ¿no? Nietzsche decía, si los cristianos pudieran parecerse un poquito más salvados, un poquito más contentos de ser lo que son, ¿no? Y Freud denunciaba esta permanente culpabilización del cristiano, ¿no? Creo que estos cuestionamientos tenemos que asumirlos, adoptarlos para nosotros, ¿no? Para devolvernos a la danza divina de la carne. Cuando Jesús atraviesa los muros, las puertas cerradas, cuando espera a sus discípulos a la orilla del lago con un buen desayuno, lo que hace es romper las ataduras de nuestras culpabilidades, de nuestros lamentos sobre nosotros mismos, de nuestros ayes permanentes, para emprender con nosotros la danza. La resurrección es la danza de la carne. Acuérdense de este texto que muchas veces lo evoco aquí, que es el final del profeta Sofonías, donde Dios habla y dice: yo ahora voy a celebrar un gran banquete con mi pueblo y vamos a danzar juntos, vamos a alegrarnos juntos. Es eso
nuestra fe en la encarnación. Imposible creer en la resurrección sin creer en la encarnación. Es decir, imposible creer en nuestra liberación definitiva en la resurrección si no nos reconciliamos con la carne. Me vengo a contemplar, como siempre, cuando quiero terminar una reflexión, una meditación, a contemplar a Jesús. La persona de Jesús, que para nosotros es el Dios encarnado, pero también cuidador de lo encarnado, cuidador de la carne. No solamente Él se encarnó, se hizo carne, ¿ya?, sino que es cuidador de la carne. 90% por lo menos del Evangelio nos cuenta las andanzas sanadoras de Jesús. Jesús pasa el tiempo no en las academias, no tanto en las polémicas, a pesar que hay algunas polémicas en el Evangelio, pero la mayor parte de su tiempo lo pasa con los cuerpos, y sobre todo los cuerpos heridos, truncados. Él toca con su mano acariciante, con un tocado tierno y reconciliador, las heridas, todas las heridas de la carne, que sea la de la gente impura, de los varones, de las mujeres, de los niños, de los paganos, de los pecadores. Pasa el tiempo sanando, cuidando, acariciando la carne. Y también cuando, por ejemplo, lo vemos apaciguando la furia del lago, saben que en esta parábola del mar, ¿no?, que Jesús va calmando la tempestad, es una parábola, y el mar enfurecido, embravecido, es el mal, y podemos decir que es la violencia. Jesús duerme y la violencia sube en nosotros. Jesús se despierta y se apacigua la violencia. Esta furia del agua y del mal, que es la violencia nuestra, Jesús la apacigua poniendo sobre nuestro cuerpo, nuestra carnalidad, el manto de su dulzura. Jesús es el liberador de las patologías, no solo del cuerpo, sino también del alma. Y podríamos decir que la carne es el cuerpo reconciliado con el alma, el cuerpo ensanchado por el alma, el gran abrazo, la pareja amorosa del cuerpo y del alma, que no son dos enemigos, que no son uno la cárcel y el otro el preso, la presa, la encarcelada, sino que es una pareja de novios y que solo en el beso del alma y del cuerpo la carne se libera de sus ataduras y se desata la libertad. Acuérdense del episodio impresionante, pero tan maravilloso, no tan sugerente, diría, del endemoniado de Gerasá, el que se pasaba la vida desnudo y tratando de matarse a sí mismo de todas maneras, estaba en los cementerios, gritaba, no sabía hablar, ¿no? Y creo que esa es una parábola también de nuestra dislocación carnal, del conflicto de la carne, ¿sí? Más bien este endemoniado cuando se acerca y se deja hablar por Jesús, se vuelve carne reconciliada, se sienta, habla normalmente, está vestido y quiere ser discípulo. Entonces creo que el Señor nos libera de estas patologías del conflicto artificial entre cuerpo, que sería el carcelero, y el alma, el encarcelado. Nosotros somos pareja de novios y de enamorados, cuerpo y alma. También se ve al Jesús encarnado como el Dios de la mesa y de la fiesta. Los enemigos de Jesús decían que pasaba el tiempo
en comidas, ¿no? En comilonas, siempre banquetes, que sean con pecadores, con fariseos, no importaba, parece que le gustaba la buena carne, ¿no? La buena carne, las buenas comidas también, ¿no? Es el Dios de la mesa. Y la mesa es el lugar de la santificación de la carne. Cómo sonreímos con un buen vino, cómo nos exaltamos y nos emocionamos con un buen plato. Este Dios de la carne y encarnado está ahí. Se van a asombrar, ¿no? Que les estoy invitando a meditar y a contemplar el Jesús glotón en tiempos de ayunos. Arréglense con esto. Termino diciendo que el Dios encarnado nos invita a optar por lo débil. No se olviden, ¿no? Que la carne es la sublime debilidad, el maravilloso inacabamiento, el límite divino, es decir, lo que permite el otro. La carne es lo que permite el otro, la otra, precisamente por el inacabamiento, por la debilidad, por la no plenitud. Acuérdense de Pablo en la segunda a los Corintios, capítulo 12, que dice, es cuando estoy débil que soy fuerte. Es cuando estoy débil que soy fuerte. Es esta debilidad que me hace fuerte del otro, hace que el otro se vuelve posible para mí. Gracias a la carne, el otro se vuelve posible. Glorificarse de nuestra debilidad, glorificarse de su debilidad, es la gran alegría de la humildad. Ese es un tema de Cuaresma, ¿no? Cómo la humildad es fuente de alegría. ¿Por qué? Porque es la reconciliación gozosa con nuestra debilidad. En este momento de la edad, por ejemplo, del envejecimiento, estoy presenciando día tras día una serie de pérdidas mías, ¿no? Pérdida de equilibrio, pérdida de la memoria, pérdida. Es la edad de las pérdidas, la mía. Entonces, estoy como experimentando otro momento de la carne. Y en este otro momento de la carne, qué bueno es reírse. Otra vez me olvidé. Otra vez, qué bueno es reír. La alegría de la debilidad. La alegría de la humildad. Cómo gozar humildemente de nuestra debilidad. El gozo del límite como invitación así apremiante al compartir. Y bueno, cuando uno ama su debilidad, ama también la debilidad del otro. Y esto de amar la debilidad del otro es como el antídoto del perfeccionismo, de la intransigencia ante el otro y ante sí mismo. Si tú amas tu debilidad, amarás la debilidad del otro. O sea, si tú amas tu carne y amas la carne del otro, entonces nunca más le vas a exigir ser perfecto a tu manera, nunca más vas a ser intransigente a tu manera y tampoco contigo mismo.